Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Construir la patria grande, un desafío del portal ALBA. Desde el 2004 difundimos principios de la Alianza Bolivariana. Muy bienvenidos a una nueva edición de Principio Activo, Salud y Sociedad. Este espacio que les proponemos cada semana para encontrarnos, para reflexionar sobre las cosas que nos pasan, para mirar la realidad a los ojos, cara a cara. Hoy vamos a tener un recorrido con varios invitados, vamos a retomar el encuentro latinoamericano de alcaldes que se realizó en la ciudad de Córdoba, y para ello vamos a entrevistar a Carlos Juárez Centeno, el doctor Carlos Juárez Centeno, que es director de la Maestría de Relaciones Internacionales del CEAS, el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba. Con él retomamos el espíritu de por qué desde Córdoba convocamos a este encuentro. Lo escuchamos. Teniendo en cuenta que el sistema internacional ya no es un sistema internacional tal como lo conocíamos hasta mediados del siglo pasado, sino que luego de la mitad del siglo pasado, más la globalización posterior, ya no es solamente el Estado el actor, es el preponderante en el sistema internacional y en el escenario internacional, pero bueno, hay otros actores, no solamente los organismos intergubernamentales, sino también las ONGs, que ya durante el siglo XX han ido gestándose, pero sobre todo, como decía, en el último tiempo y con la globalización, el Estado fue también interpelado por organismos por encima del Estado, supraestatales, como pueden ser, el ejemplo más paradigmático, la Unión Europea o en el caso nuestro el Mercosur, pero también han surgido desde la sociedad civil actores privados como por ejemplo las empresas globales, algunos delictivos como el terrorismo internacional o el crimen internacional organizado como el lavado, la trata, el narcotráfico, el sistema financiero internacional, la FIFA. Bueno, ¿y cuáles son los retos de la política y de los políticos frente a este escenario macro, pero también dentro de los estados y el rol de las regiones, las provincias, los municipios o las comunas para hacer frente a esos nuevos retos? Por otra parte, también volver a reflotar la idea de la patria grande, por eso es un encuentro latinoamericano. Lo que sucede que también esta integración y esta creación de la patria grande en Sudamérica, en América Latina, va junto a los vaivenes y al oleaje de los sistemas políticos y los partidos políticos que llegan al gobierno. Cuando la derecha y el neoliberalismo impregnan el mapa latinoamericano, estos procesos, así como el Estado se reduce al mínimo, también se reduce la integración latinoamericana, y cuando vienen gobiernos, es el turno de gobiernos progresistas de izquierda, nacionales y populares, esa tendencia se agiganta. A nosotros nos gustaría que de estos encuentros quede el legado, sea cual sea el origen ideológico o el perfil del gobierno de turno, pero ¿por qué es importante la patria grande y la integración latinoamericana? Bueno, porque somos una región periférica dentro del sistema internacional, no tenemos el poderío que tienen Estados Unidos, China, Rusia o la misma Unión Europea, aun cuando muchos de ellos están en declive, y unidos, fortalecidos
en estructuras como la UNASUR, el Mercosur, la CELAC, podemos tener una presencia y una voz en el escenario internacional y una impronta que beneficia a todos los pueblos latinoamericanos. Tal como nos dice el profesor, es fundamental retomar los encuentros de nuestra América con experiencias que nos fortalezcan en esta lucha que tenemos que dar para lograr la mayoría de la felicidad para nuestros pueblos, para construirla desde abajo, desde nuestros territorios. En el próximo bloque vamos a tener como invitados a Rodolfo Pablo Trever, a Carlos del Frade y a Lilén Garijo para hablar de algo que es fundamental. ¿Cómo construimos la resistencia? ¿Cómo salimos adelante en una cuestión que por ahí nos dicen, no, ya no se puede resolver, esto es así, hay que bajar la cabeza y seguir? No, hay muchas cosas para hacer. En el próximo bloque las descubrimos juntos. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Obra social del personal de la industria gráfica de la provincia de Córdoba. Defendemos el sistema solidario de atención de la salud. La salud es un derecho, no un negocio. Tengo una propuesta súper interesante para ustedes. Carnes Vikingo, la mejor carne de las Sierras Chicas. Si vas por la E53, una parada obligada. Segundo bloque de Principio Activo, Salud y Sociedad, y una temática que nos viene preocupando a lo largo de distintos programas es esta situación en la que transitamos como pueblo argentino, como trabajadoras y como trabajadores, que aparentemente estamos en un túnel sin salida. Es sin salida, el poder económico y comunicacional es tan grande que nos tenemos que resignar. Bueno, para discutir sobre esto, Rodolfo Pablo Trever y Carlos del Frade nos tiran unas pistas. Lo escuchamos. Que la correlación de fuerza hay que cambiarla para que estos resultados, para que estas políticas profundas de cambio, cuando hablamos de nacionalización de comercio exterior, del acopio de la mercadería, de la creación de la logística nacional y soberana, de la sustitución de importaciones, de la recuperación del trabajo como eje para alcanzar la justicia social, cuando hablamos de todo eso y entramos en los detalles del cómo hacer, es necesario tener la correlación de fuerza a tu favor. ¿Y cómo se construye? Se construye enfrentando el conflicto, se construye identificando claramente el enemigo, diciéndole al pueblo cuáles son las causas por las cuales está sufriendo las nefastas atrocidades que está sufriendo, hambre en un país de riqueza, saqueo por parte de las transnacionales, falta de trabajo en un país donde está todo por hacerse. Cuando uno le explica, identifica al enemigo, como hizo Perón con Braden o Perón, más explícito que eso no hubo en la historia argentina, como hizo Irigoyen contra las petroleras, cuando uno identifica al enemigo y traza un camino al enfrente del pueblo diciendo vamos por acá, el enemigo es este y lo vamos a enfrentar de esta manera. Cuando enfrentás el conflicto, claro que es difícil, pero ahí la correlación de fuerza cambia. Ahí, esa es la única manera con la cual vos te pones el pueblo a la par, cuando vos te pones con el pueblo codo a codo a luchar contra el mismo enemigo. Y eso está faltando en la Argentina. Los procesos, aún los que se denominan nacionales y populares desde la vuelta de la democracia, les ha faltado la identificación clara del enemigo y un camino claro a la exposición, puesto en la exposición pública, ¿no? Para que el pueblo sepa de qué se está tratando, de un camino para enfrentarlo con éxito. Entonces, el plano del apoyo, de la correlación de fuerzas, se varía, depende de seguimiento a personas, en base a seguimientos o a fanatismos sobre una persona o sobre otra, sobre un candidato o sobre otro, y algunas veces ni eso, ni siquiera sobre el seguidismo a una persona, sino que por el odio a la persona con la cual está peleando electoralmente. Entonces ese nivel tan superficial de construcción política que existe hace que la correlación de fuerza nunca dé para enfrentar los grandes conflictos. Primero, si hablamos de correlación de fuerza, tenemos que hablar de que es
una consecuencia de los actos, un resultado de lo que haces y de lo que no haces. ¿Eso qué quiere decir? Que si la correlación de fuerza a vos no te está resultando bien, es porque te está faltando hacer algo o porque lo que estás haciendo está mal. Entonces, tenemos que pensar que para cambiar la correlación de fuerza tenemos que hacer algo, tenemos que enfrentar el conflicto, tenemos que identificar el enemigo para que el pueblo, que es el único factor que puede hacer cambiar la correlación de fuerza para promover un proyecto nacional, que el pueblo se ponga codo a codo a la par de un proyecto político. Eso está faltando en la Argentina. Eso sucedió con el inicio del radicalismo, del primer movimiento de masas de la Argentina con Irigoyen. Eso sucedió con el peronismo de Perón. Eso sucede cada vez que aparece un proyecto político que identifica al enemigo y que se pone a luchar contra el mismo, que no tiene miedo al conflicto. ¿Por qué? Porque no hay mayor conflicto, no hay mayor estado de violencia que el estado de violencia que hemos naturalizado, que el estado de violencia de hambre en tierra de abundancia, que el estado de violencia de la desigualdad extrema en un país donde está todo por hacer si deberíamos todos tener trabajo, en un país que importa más de 7 millones de puestos de trabajo en manufacturas industriales, que exporta materia prima para producir alimento para más de 470 millones de personas. Todos esos parámetros hacen de que sea una aberración y de un grado de violencia extrema la situación actual. Entonces no hay que tenerle miedo al conflicto de enfrentar al enemigo, sino que lo que hay que tener miedo es a naturalizar el estado actual de las cosas. Yo siempre creo en las reservas de nuestro pueblo, siempre creo. El tema es convocarlo bien, hacerlo con claridad y lo más ancho posible el espacio que tiene que ser convocado. En el mientras tanto, cualquier pelea que vaya en esa dirección es bienvenida. Por eso digo siempre, de lo cercano a lo lejano. No esperar que la solución venga de Buenos Aires, es dramas de la Argentina, el país unitario. Así que me parece que es fundamental empezar en cada lugar a hacer construcciones, luchas y al mismo tiempo poner ciertas soluciones o ideas de solución de cara al futuro. Y cuando hablamos de cambiar la correlación de fuerzas y de trabajar de cara al futuro, trabajar en unidad, respetando las diversidades, pero armando un colectivo que tenga la capacidad y la fortaleza de representar los intereses de las mayorías de trabajadoras y trabajadores. Cuando hablamos de futuro, generalmente hablamos de las juventudes y por ahí hay una tentación de decir que los jóvenes hoy no se quieren comprometer. Bueno, con Lilén Garijo, estudiante y trabajadora, vamos a derribar esos mitos. La escuchamos. Coméntenos cómo trabaja la juventud en los territorios, porque hay toda una lógica de que la juventud no se quiere comprometer. Coméntenos si es así o no y cómo trabajan ustedes. Mira, yo creo que estamos en un momento en el que se cree que a la juventud la política le interesa poco y que si le interesa se acerca quizás más a la derecha o a los movimientos libertarios, pero sigue habiendo un movimiento de juventud que trabaja en los territorios muy fuertes. De ahí vengo yo, del PSOE Cosquín, en el que trabajamos con los territorios y somos muchísimos jóvenes caminando, muchísimos jóvenes con mucha convicción, peleando por un proyecto nacional y popular y sobre todo hoy en día con todas las cosas que están pasando y con el avance de la derecha por una democracia limpia y construida desde las bases, yo creo. A partir del atentado de Cristina creo que el clima se puso muy turbio en los territorios, ha crecido este miedo al avance de la derecha y creo que es momento de que la juventud vuelva a tomar las riendas de los proyectos políticos y llevarlos adelante, y en eso estamos trabajando. ¿Cómo te parece que se para el avance de la derecha? Creo que primero lo que tenemos que hacer es estar unidos. Creo que hay que entender que ese es el verdadero enemigo, es la derecha, no está con los compañeros que están al costado. Creo que tenemos que saber dialogar a pesar de nuestras diferencias. Todo se puede hablar, es lo que nuestros dirigentes, es lo que Cristina nos ha enseñado, creo. Y creo que
En la educación empieza todo y creo que como juventud nosotros tenemos que tomar esa bandera de hablar con nuestros padres y de llevar esa bandera, de ser muchos y de representar en todos los lugares que podamos, que ese es el camino que hay que tomar para poder construir una democracia, para tener una Argentina para todos, realmente. Y que este vuelva a ser un país en el que la gente viva bien y viva feliz y viva tranquila. Y creo que la política tiene que tomar ese camino, el camino democrático. Y está, creo que, nuestra responsabilidad poner en la mesa esa discusión, que eso es lo que tenemos que hacer. Hay salida, hay esperanza, hay mucho trabajo por construir codo a codo con todas las fuerzas que consideran que un mundo mejor es posible y que esto no es una frase abstracta, sino que se construye día a día y que tiene que ver con el bienestar de la gente, con desmercantilizar la vida, con hacerla más llevadera y que para eso, muchas veces, esperamos que vengan las soluciones de arriba y nosotros creemos que hay que empezar a construirlas desde abajo, con los que pensamos igual, parecido, con los que creemos en un destino común y colectivo. En el próximo bloque, las conclusiones. Tenemos el orgullo de ser parte de esta gran familia de Canal 10 que hoy cumple 60 años. Gracias por ser el canal que nos refleja como cordobeses, que nos da la posibilidad de mirarnos a los ojos. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. BM Consultorios Odontológicos. Somos un equipo de odontólogos formados para prevenir y cuidar tu sonrisa. Te cuidamos, nos cuidamos. Obra social del personal de la industria gráfica de la provincia de Córdoba. Defendemos el sistema solidario de atención de la salud. La salud es un derecho, no un negocio. Hoy estuvimos hablando de poder, de cómo resolver los problemas que tiene la gente, de cómo se puede cambiar la correlación de fuerzas. Y en nuestra provincia, en el país, muchas veces el poder tiene la cara de la impunidad y hace que muchas víctimas inocentes perezcan frente a esta impunidad. Un choque del poder impune fue el que se llevó la vida de una madre, de una docente, y dejó en grave estado a su hija y a su amiga. No vamos a dar más detalles del caso porque es de público conocimiento, pero sí queríamos reflexionar sobre la necesidad de que el poder no sea más impune y que el poder represente lo que el pueblo necesita y no una casta de algunos poderosos que deciden enriquecerse diciendo que nos representan, cuando lo único que representan son intereses de minorías. Esperemos que se haga justicia, esperemos que el poder deje de ser impune y para eso, como siempre, hay que salir a la calle, hay que reclamar justicia, pero también hay que construirla
desde los territorios, recuperando la participación y el compromiso, para que se haga justicia, para que recuperemos la esperanza y la construcción colectiva. Debemos asumir el destino de nuestra patria, de nuestro pueblo. Para que la injusticia y el poder no queden impunes, tenemos que recuperar la fuerza del pueblo movilizado. Tenemos que recuperar la confianza en lo colectivo, porque como decimos siempre, la salida es colectiva y construir el poder popular es la tarea para recuperar la democracia.